Y eso es el punto que se refería Rafa, la falsabilidad, entre comillas. O sea, yo no te puedo demostrar a vos que la Tierra es plana. Lo que te puedo demostrar es que no hay curvatura. Te tengo que falsear la curvatura que vos esquizofrénicamente pensás que está viendo. ¿Entendés? Un tipo que muestre un chorro de agua y un imán que lo corre, o un tipo que muestre una gota, ese tipo está actuando de forma limitada o con mala fe, o con deshonor. Una de dos, porque o no comprendió que no es un buen ejemplo ese, porque nosotros nos estamos refiriendo a un lago, maestro, al océano nos estamos refiriendo, a una pileta de agua, no a un chorrito que cae así y vos le pones un imán y el chorrito gira para otro lado. Estamos hablando de un líquido en reposo en grandes cantidades. Pero aparte, no necesitas ser ingeniero hidráulico. Pero aparte, ¿por qué? Porque en realidad cuando vos me mostrás una imagen de la esfera, no me estás mostrando la imagen de una gota, me estás mostrando la imagen del planeta Tierra entero, como supuestamente es esto de acá. Entonces no me traigas una gota, porque vos desde acá no ves el tamaño de una gota, ¿me entendés? Vos desde acá no ves el tamaño de un chorrito de agua que se corre, que encima es por electroestática, ni siquiera en tu modelo tiene que ser por gravedad. Entonces no me venga, por eso es que no sirve el ejemplo de la gota. Sirve como, si vos sos un tipo totalmente honesto, podés decir, bueno, mirá, en realidad, si empezamos a la menor escala, bueno, y acá ya se rompió el principio de la curvatura mantenida en un fluido. ¿En dónde? En una gota. La propia gota ya mismo, cuando se apoya sobre la superficie, ya deja de tener la forma esférica. Por lo tanto, tenés razón. La verdad que el agua, a partir del volumen superior a una gota, ya adopta la forma de su contenedor y lamentablemente no puede adherirse a la parte externa. Tiene que estar contenida y siempre está a nivel. En los últimos días participé en una charla, no vamos a decir debate, en el canal de David, que le mando un abrazo, el tema incompleto, con ciertos colegas sociólogos, que bueno, la charla, si bien se fue para temas de nuevo orden mundial y demás, daba por sentado que había dos locos hablando desde el terraplanismo y otros intelectuales como desde otro lugar superior, entendiendo que bueno, que eso era casi mágico, ¿no? Y bueno, e intentando comprender qué les pasaba por la cabeza a estos dos locos, a David y a mí, de hablar en esos términos, ¿no? Esto se suma a lo que es de público conocimiento, el ataque ya directamente ad hominem que te hace un personaje que no lo voy a nombrar porque no importa, no viene al caso. Y me dio por pensar que como movimiento creo que nos debemos elevar la vara. ¿Y a qué me refiero? Todos los que estamos acá y todos los que nos están escuchando, pasamos por mucho tiempo, le dedicamos mucho tiempo a analizar ciertos aspectos de lo que se puede considerar como la visión terraplanista, que no se aprenden de un día para el otro y que tampoco estamos en la obligación de enseñarles a nadie. Pero ya así del otro lado, cuando nos atacan diciéndonos estafadores o diciéndonos que somos poco serios, yo creo que debemos nosotros establecer una suerte de score que permita analizar los planteos de yo lo llamo sujeto crítico, y saber con quién estamos hablando o con quién estamos lidiando. Para entender, si estamos hablando de un charlatán que se le dio por tirar basura al aire, o estamos hablando de alguien que tiene elementos analíticos importantes para contrastar y que nos puede hacer cambiar de opinión. Pero desde mi punto de vista estoy un poco cansado de estar en el rol de disminuido intelectualmente, porque en la charla se establece que el terraplanismo es un disparate. ¿Me explico a dónde voy? Entonces, lo que les propongo es una matriz, ¿sí?, metodológica, en la cual nosotros vamos a tamizar todos los análisis que se hacen en contra del terraplanismo o los que nosotros querramos, y vamos a dar como conclusión un resultado que es absolutamente antojadizo, pero que es nuestro, y eso significa que vale. Yo creo que esto es muy necesario, muchachos, no sé qué opinan ustedes, pero creo que es momento de elevar el debate y no dar lugar, de última, a tipos que ni siquiera entienden el ABC de los argumentos técnicos, filosóficos, los que sea, que tenemos nosotros del terraplanismo, haciendo un pequeño disclaimer, y ya los dejo, con que acá no somos la única versión del terraplanismo, pero yo sí creo que hay algunos puntos en el cual todos tenemos un criterio similar
Y esos son los que yo propongo. Coincido en todo lo que decís y es algo que yo muchas veces lo venía diciendo desde hace ya mucho tiempo, tal vez mucho antes de que vos te unieras a todo esto, que todos los días siempre celebro junto con tantos otros que te hayas sumado, tanto vos como el LOL y tantos otros seres. Que decía muchas veces, después de haber pasado por una larga etapa allí desde el 2015, incluso 2015, pero previo a salir en YouTube, con todas esas guerras y horas invertidas, no perdidas, invertidas en los chats, sobre todo de Facebook en aquel entonces, contestando, tratando de hacerle entender a la gente, y me pasaba eso, ¿no? Que como por momentos vos decías, pero ¿con quién estoy hablando? Después incluso me hice un archivo TXT donde ya tenía respuestas programadas, porque las preguntas eran siempre la misma, y después pasé a tener un periodo de largos videos de 5 o 6 horas en debates en canales de YouTube, hasta que después de varios años dije, pará, yo si voy a gastar mi energía, porque aparte en ese nivel te gasta energía, por lo menos que tenga una base la persona que está enfrente, que no sea alguien que en realidad quiere la cabeza de Irú Landucci, sino que realmente quiere discutir sobre el tema. Agradezco el honor de trofeo que me ponen algunos troles, pero no es mi juego. Segundo, que por lo menos tenga alguna validez académica, ¿no es cierto? Que sirva muchas veces en ese sentido, ya cuando uno plantea debate estoy hablando. Y después, lo que vos decís, que me repito a mí mismo, que por lo menos la persona que tenés enfrente, no estamos jugando al backgammon. Entonces, si vamos a jugar al fútbol, estamos jugando al fútbol. Las reglas son del fútbol, no puede meter cualquier otra cosa en el medio. Lo estoy diciendo de manera muy burda, pero creo que se entiende. Que si vos vas para abajo, hay un comentario ahí muy largo, en el cual hay una persona que dice en un momento de ese comentario que el terraplanismo le hace un flaco favor. Si pones control F y pones flaco, ahí está. Dice, el terraplanismo hace un flaco favor a la ciencia, ¿no? ¿Y qué es militancia? Dice, bueno, y sigue. Entonces yo me enojo mucho con este tipo de comentarios porque... Y hay otras cosas que no se pueden leer, ¿no? Uh-huh. Pero digo, me enoja mucho este tipo de comentarios porque eso te posiciona en un lugar que no te pertenece. Eso es arrogancia. ¿Quién determina el flaco favor? Vamos a charlar con las cartas arriba de la mesa y vamos a determinar si vos comprendiste o no lo que nosotros sí comprendimos. Vamos a dar vuelta la situación. Yo, antes de que vos critiques el terraplanismo, te quiero preguntar, ¿qué sabés vos del terraplanismo? A ver, contame, que con tanta vehemencia decís criticar. Porque generalmente lo que sucede es que nos encontramos con una imagen de CGI, del sistema solar y una torta. Entonces ese tipo yo lo quiero categorizar como un payaso, pero lo quiero hacer de forma metodológica, ¿sí? Para que quede subjetiva y objetivamente catalogado de esa manera. Entonces por eso, en una emoción violenta, me senté y escribí esto que le vamos a compartir. Para mí es una emoción soberbia más que violenta, ¿eh? Pero... No, quiero decirle que lo hice hoy. No, está bien, y está perfecto. Yo simplemente quise decir lo que dije y usted quiso decir lo que usted dijo, pero me metí y lo quise corregir. Sí, coincido que está bueno cada tanto y a ver, no abundan. Sí, los librepensadores, independientemente de los gustos, las tónicas que cada uno defina si le gusta a quien está escuchando o no, pero dentro de ese marco académico, digo, no abundan los sociólogos, no que entiendan el terraplanismo como simple forma geométrica, que entiendan el terraplanismo como cosmos, como orden para analizar la realidad del mundo en el que vivimos. Nosotros siempre hablamos que el terraplanismo no es esto que está figurando acá, no es esta cuestión de que lo que está figurando acá no tiene nada que ver con esto que está figurando acá, sino que nosotros lo hemos llamado esta idea de entender quiénes somos, por qué estamos acá, tratando de descubrir cómo es que estamos aquí, pero lo que sí nos ha llevado es a entender que el modelo es mucho más complejo de lo que sucede en términos justamente socioculturales, integrando la política, la economía y los paradigmas actuales con los que la sociedad se mueve. Acá dejo simplemente estos dos esquemas para que se entienda un poquito por dónde va esta idea de cuestionar un poquito las instituciones establecidas. No sé. Bueno, muy bien. Ustedes me van a ir parando, hay algunas cuestiones que seguramente les va a traer a la memoria. Yo le puse a esto matriz metodológica del contraste
de conocimiento terraplanista. Ese es el título que le puse a esto, ¿sí? Ujú. ¿Cuál fue mi diagnóstico? Lo puse en plural, pero en realidad es mío. Bueno, yo creo que nosotros de nuestro movimiento nos encontramos con recurrentes sujetos críticos que tienen influencia en los medios de comunicación y o redes sociales y demuestran tener un conocimiento limitado y en muchos casos escaso sobre los aspectos esenciales de la cosmovisión terraplanista. Y agrego una cosa que no escribí hoy. Muchas veces no es solamente desconocimiento, sino que empezamos a ver mala fe. Y justamente cuando nos queremos escapar de las reglas del juego es donde yo me siento y escribo el aparato académico o me siento y escribo esto. Porque estas son las reglas del juego para todos, no solamente para nosotros. Sí, es una cuestión de no solamente de mala fe, sino lo queremos poner en términos de lo que esa palabra a veces conlleva, de deshonor absoluto. Buena palabra. De deshonor. Es exactamente eso. Bien, sigo. Digo, a partir de la ignorancia o la mala intención, un poquito más arriba, Perdón. presentan una caricatura, esto es muy importante, presentan una caricatura de la cosmovisión terraplanista que se encargan de difundir y ridiculizar, impidiendo un análisis serio y justo, estableciendo una pelea cobarde contra un hombre de paja que ellos mismos crearon. Vamos a llevarlo a la realidad. Sale uno de estos payasos y muestra la imagen del sistema solar, como me la mostraste vos. Eso es un hombre de paja que ellos crean para pelearse y ganar. Bárbaro, muchachos, si te peleas contra este disparate, vas a ganar. Pero no somos nosotros esos. Y el score que vos vas a tener, matizado y pasado por el tamiz nuestro o mío, es payaso. Ese es el score que te toca a vos. Vos sos un payaso, ¿sí? Continuemos un poquito. Me van a notar que estoy así como un poquito crispado, pero bueno, es parte de Sí, la sí, emoción, maestro. de la emoción violenta. tenemos sangre, me encanta. Un hombre de paja, Haciendo un ¿no? circo. Haciendo un circo. Literal, totalmente, porque totalmente. son payasos, Sí, son payasos. Y doy eso, y coincido con lo que dice Rafa. A mí yo me he encontrado con un montón de seres que me han entrevistado en radio que realmente desconocían, y no es que creaban un hombre de paja intencionalmente, sino que lo hacían desde la propia idea de esto que Rafa decía al principio. ¿Qué conocés vos del terraplanismo como para plantear o hacer una pregunta correcta? Entonces te das cuenta que era simplemente un desconocimiento. Después está el hábil sofista que entiende cómo crear ese hombre de paja para llevarlo a su terreno, que en la mayoría son aquellos que están en los medios de comunicación, como bien Rafa describía acá en el Word. Y es un punto importante y también a donde uno también apunta justamente con ese punto, ¿no? Y hay algo importante, Iru, también, que yo me diste el pie cuando hablabas de sofismo. Hay dos formas de entender el diálogo. El diálogo se puede entender como la retórica, que es casi lúdico, que es quién gana con las herramientas dialécticas en una batalla, o la mayéutica, que la mayéutica tiene su raíz etimológica en el nacimiento de ideas nuevas y originales. Están las dos opciones. A mí siempre me interesó la mayéutica y es lo que yo trato de ejercer y nutrirme de eso, ¿sí? Pero, lamentablemente, estamos hablando de gente que quizá tiene 1 millón de seguidores. Yo esto no lo estoy haciendo por el individuo o el sujeto ese, porque no me interesa en sí eso, sino que gente que realmente con buenas intenciones se acerca al tema, no se acerque por esa gente, o al menos conozca de dónde está nutriéndose. Ese es básicamente a lo que yo apunto con esta matriz, que como acá digo, tiene como fin determinar el nivel de conocimiento que presenta el sujeto crítico del terraplanismo a partir del contraste entre sus planteos con los aspectos esenciales del movimiento. ¿Alguien me podría decir cuáles son? Bueno, los míos, por eso digo, cada uno podrá enriquecer esto, simplificarlo, sacarlo, no usarlo, pero esta es mi versión. El objetivo ulterior es ofrecer un panorama más claro, como decía recién, para aquellos que no tengan un conocimiento profundo sobre los aspectos presentados desde el terraplanismo y puedan contar con herramientas analíticas más precisas frente a la disertación acotada, confusa y artera de los críticos de turno. Dije I, pero en realidad es O mejor dicho, IO. Y después cada uno que saque sus conclusiones, pero por lo menos que sepa con quién, a quién está escuchando, ¿sí? No sé si alguien tiene algo para decir, si no avanzamos con la metodología. Me parece, yo por mí avanzamos con la metodología, si no va a ser redundante. Bueno, ustedes lo que van a escuchar ahora es la estructura. No tenemos acá un ejemplo para hacer esta metodología, es simplemente
contarle lo que a mí se me ocurrió, ¿sí? ¿Cómo sería una metodología? Agarramos un ejemplo de un video de refutación al terraplanismo de 20 minutos, como solemos hacer, pero ¿qué hacemos? Se analizarán las ideas presentadas por el sujeto crítico, contrastándolas con los aspectos que conforman la cosmovisión terraplanista, para establecer una escala de conocimiento del mismo sobre dichos aspectos. Se analizará si el sujeto crítico hace referencia a uno o más aspectos y se profundizará en cada uno de ellos. Digo esto porque yo acá presento una categoría de aspectos y por ahí el tipo toca solamente uno, o toca todos, o no toca ninguno de los que yo presento. O sea, esto es como máxima, pueden ser menos también. Para finalizar, en base a lo analizado, se concluirá qué nivel de conocimiento tiene el sujeto crítico respecto de los argumentos terraplanistas y si existe, y ahí me quedó algo inconcluso. Ahí iba a poner si existe algo de mala intención, pero no lo puse porque eso es la conclusión que tiene que sacar cada uno. Así que eso lo dejé inconcluso, por algo lo había dejado así en blanco. Y aclaro, es dable destacar que no existe uniformidad de criterios dentro del movimiento de tierra plana. Lo que a continuación se presentan son aspectos que funcionan como tipos ideales y generalizaciones de lo que suele compartirse por la mayoría de pensadores que comparten esta cosmovisión. Acá no vayan a creer que nosotros estamos hegemonizando o tomando el copyright único de lo que es, porque de hecho todo el mundo sabe que no es así. Creo que los puntos que elegí son puntos que todos más o menos con matices compartimos. Y esta frase me la agregó el Lole, yo creo que es una frase para meterle un poquito de poesía, que es la única verdad, antes de entrar a lo más técnico, y es la frase de Descartes que dice: si deseas ser un auténtico buscador de la verdad, es necesario que, al menos una vez en la vida, pongas en duda, en la medida de lo posible, todas las cosas. ¿Y por qué es importante esto? Por lo que vamos a ver a continuación. Yo presenté, antes que nada, Iru, vamos a ver los títulos de cuáles son los aspectos. Presenté el aspecto metodológico, epistemológico. Presenté, el aspecto geodésico, cosmológico, ¿sí? Por poner una categoría. El aspecto empírico experimental. Y el aspecto filosófico ontológico, con su subcategoría, ¿sí? Entonces la idea, para simplificarlo y para pasarlo a palabras simples, es agarrar un argumento de un sujeto crítico del terraplanismo, ¿sí? Sobre todo los que tienen voluntad de desmentir, porque atrae la desmentida y una falsificación, ¿no? A esos apunto yo. Y pasarlo por este tamiz. Bueno, a ver, maestro, vamos a analizarte y te vamos a pasar por estas categorías, tipo quiz, tipo test. A ver, ¿cuánto sabés de estos aspectos que son los más importantes o esenciales para nosotros? Sí, maestro. Totalmente. No, porque muchas veces me he encontrado en el pasado, incluso también hace poquito, hace muy reciente, después del video contestación que había hecho, uno que me ponía, que no sé si venían de parte de esa persona o tal vez lo hacían por voluntad propia, en el hecho de decir, uy, ya que refutaste a este o ya que le contestaste a este, a mí me gustaría como seguidor de tu canal que le contestes a este, y otro te viene y te propone otro y demás. Y había identificado el nombre y le puse, mira, la verdad que a ese muchacho, sabiendo yo además internamente que cumple el requisito de deshonor, por lo tanto pierde total mi atención, pero más allá de eso, le digo, mira, no califica, o sea, está todo bien, pero yo ya conozco los argumentos que tiene y no pasó por el tamiz, no, en el multiple choice, o sea, yo no le puedo entregar un crédito a cualquier persona porque no me puedo poner en riesgo de que no me lo devuelva, te dirían desde el mundo materialista, ¿no? En un banco, por decirte. Hay un checklist, obviamente dentro de ese checklist, vos acá lo identificaste bastante bien, vamos a empezar con este rol metodológico, me parece espectacular, pero digo, hay que tener un poco en cuenta eso de si califica o no, si pasa por ese tamiz, siempre desde el lado de si lo quiere hacer uno mismo, ¿no? Dentro de su canal, dentro de sus posibilidades. A mí esto llevado a lo más mundano que hay, me han invitado un montón de veces, no sé, a un cumpleaños, como el personaje de atracción, porque tenían dos amigos que estaban en duda y me empiezan a insistir que me ponga a hablar y a refutar a sus dos amigos que están en un cumpleaños que yo ni conozco.
y a los 40 segundos me doy cuenta que no pasó ningún tamiz y le digo, vamos a seguir hablando de fútbol. ¿Para qué nos vamos a meter en este tema si ya a la legua nos damos cuenta de que no estás no a la altura desde una arrogancia, sino de tener igualdad de condiciones a la hora de hablar? Y he tenido otros casos en donde me he puesto a hablar, como por ejemplo con tu primo, creo que fue Rafa, el ingeniero, Sí. en el cual era una linda batalla de charla, independientemente que en un momento yo empecé a identificar que había empezado a tocarse ciertas fibras emocionales, pero había arrancado una linda charla en un living de una casa, llevando los dos una notebook para hacer una presentación. Había sido espectacular. Entonces, bueno, nada, quería dejar en claro a modo de ejemplificador, ¿no? Un poquito. Sí, el punto también es que explicar por ahí si hay gente que está llegando a esto a través de un payaso o a través de un tipo crítico en serio, con honor, que sepa que nosotros no estamos acá por entretenimiento. Al menos yo hablo por mí. Yo no estoy acá para entretener a tu familia. No estamos haciendo eso. Nosotros nos estamos jugando mucho, en este o en otro plano. Entonces, la verdad es que cuando uno ve los números, la cantidad de gente que esta gente tiene influencia, piensa en eso, no tanto en esa persona. Entonces, si quieren tener un análisis serio de esto, ¿sí? Al menos tienen que conocer estas cosas, como mínimo. Porque nosotros acá no estamos pasando el tiempo. Ni vos en tu canal, ni el Lolo en el suyo, ni en el nuestro, que es Cuadrantes. Nosotros nos estamos jugando mucho. Quizá no lo entienda desde el punto de vista material, ¿sí? Quizá ven que tiene 1500 seguidores y dice, vos no ganás un mango. Nuestra guerra no pasa por ahí. Eso está clarísimo. Entonces esto es un posicionamiento incluso bélico el que estoy manteniendo acá, ¿sí? Es valorándonos a nosotros mismos, porque nosotros no somos ningunos payasos. Nosotros tenemos formación, nosotros tenemos seriedad y nosotros tenemos un cuerpo de conocimientos organizado, con nuestros defectos, con las cosas que faltan por hacer, pero me parece a mí que es el momento de subir la vara. Y como referentes, creo que también es cada uno desde su métier, desde su forma, es un poco nuestra obligación, y acá estoy respondiendo al cuerno de batalla, presentando desde mi forma, desde mis conocimientos, una herramienta que le puede servir, incluso hasta para una charla mental. No es necesario, esto lo podemos hacer como un ejercicio mental sin decírselo a nadie, es tener un tamiz interno, no es necesario tener un score. Eso hasta puede ser lúdico, porque está bien el humor, pero no somos payasos, ¿sí? Bien, el primer aspecto que a mí se me ocurre matizar, ¿sí? Es el aspecto metodológico epistemológico. Entonces, analizamos Sí, Lole, adelante. No, perdón, pero para dejarlo en claro también antes de que arranques con eso, que venimos hablando de la forma de la Tierra, o más que nada de la cosmovisión, porque implica mucho más, ¿sí? Que una geometría del suelo. Pero esto es aplicable a todo, porque en los últimos 2 años y medio nos han llenado el culo de falacias, ¿sí? Y era otra temática, pero el comportamiento de, bueno, lo dice la mayoría, bueno, lo dicen los expertos, che, pero ¿y la evidencia para cuándo? Digamos, esas fallas filosóficas, ¿por qué hablamos de filosofía? Porque, bueno, recién lo citabas a René, las bases del método son filosóficas. Entonces, si de movida me venís con un Excel, pero yo percibo que filosóficamente ya está mal planteado, ni tengo que mirar ese Excel para darme cuenta que hay un error muy grosero, ¿sí? Y por eso veo que no solo aplica a esto de la cosmovisión y la revisión, sino es mucho más amplio, ¿no? Porque se puede aplicar a lo que venimos viviendo últimamente. Y en el caso que decías de si existe o no mala intención, mala leche, creo que en algunos casos sí, pero en otros hay gente que quedó, ¿cómo decirlo?, en un callejón sin salida. Ya que salía el ejemplo de Bagú. A ver, si el tipo se plantea algo, no come, en medio de una crisis. Es su laburo defender eso. Le pagan por decir lo que dice. Estamos en medio de una crisis. No se puede plantear algo, esa persona. Quedó en un callejón sin salida, ¿sí? Y no sé si hay mala leche. Después llega una situación donde si te tenés que inventar cosas, ya creo que hay mala leche. Pero
pero hay gente que quedó acorralada porque la vida lo fue llevando hasta ese lugar, ¿sí? Y no desde una mala intención, sino, y bueno, loco, no me puedo plantear esto porque es mi trabajo. Es mi trabajo y no bien, está bien, hijo, se entiende. Se entiende, pero si en su instinto de supervivencia da tarascones y nos trata de farsantes y muestra una imagen del sistema solar y una pizza en el medio, es un payaso y yo por instinto de supervivencia me salgo a defender también. Totalmente. Entonces, criticame por mi cosmovisión, no por un hombre de paja que vos mismo hiciste, porque sos tan cobarde que ni siquiera te da para discutir con las ideas en serio. Mirá, eso es lo que digo. Totalmente, yo entiendo el ejemplo del Lole que me parece válido. ¿Por qué? Porque es simplemente eso, ¿no? Es una categorización de un montón de opciones dentro de la fractalidad que tiene el universo, el cosmos mismo, en la cantidad de seres encarnados a la hora de reaccionar. Y me refiero, el ejemplo del Lole es un soldado que está corriendo en el campo de batalla, yendo a luchar contra el enemigo. No se puede plantear, che, ¿y si en realidad el enemigo es mi amigo? Porque en realidad el enemigo de ellos, mi enemigo está controlado por los mismos del petróleo que... No, cagó, ¡pum! Balazo, listo. Hasta ahí todo bien. Ese era el inicio de un ejemplo del Diego Bagú. Cuando Diego Bagú pasa ese filtro del inicio y empieza a generar ideas de... Porque ha pasado y tengo subido en Nur para Todos News, volví a subir el fragmento de las entrevistas radiales que hicieron en la ciudad de La Plata la gente de la FM Cielo, donde yo participaba y lo entrevistan. Y el tipo en un momento se siente cuestionado por el locutor, ¿sí? Por Albino Aguirre. ¿Por qué? Porque Albino Aguirre me conoce ciertos puntos terraplanistas que son interesantes de plantear, y Diego Bagú se empieza a ver desbordado y termina saliendo con algo que califica dentro de lo que dice Rafa, que era, bueno, pero en realidad yo lo que vengo a decir es que esta gente es peligrosa para la sociedad, porque no solamente plantean la forma de la Tierra, sino que en realidad están yendo contra lo que ya sabemos que no podemos nombrar, ¿no es cierto? Entonces ahí ya ese tarascón, ese arañón, esa tirada de pelo es un deshonor, y lo estás haciendo a sabiendas de que te quedaste sin ese argumento científico, y entonces ya querés embarrar la cancha a niveles que incluso estás... Che, loco, estamos los dos en la misma ciudad, somos dos seres humanos, me estás queriendo ensuciar no solamente al colectivo, o al movimiento mejor dicho, sino que lo estás haciendo ya porque te estás viendo que estás perdiendo, ¿viste? Posición, postura, que estás pasando un ridículo vos siendo una autoridad con la chapa de director de una... Bueno, ahí es donde coincido también con Rafa. Si quieren, maestro, continuamos. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el motus, o sea, el móvil de todo esto para mí es compartir algo que a mí me cambió la vida, para bien. Simplemente. Entonces, mucha energía puesta, mucho amor puesto, mínimo, pedimos respeto, nada más, o por lo menos yo, desde mi lado. Porque lo que mueve, de nuevo, es la voluntad de compartir algo que a mí me cambió la vida. Entonces, simplemente establecer la regla del juego, nada más. Y cuidarnos un poco entre nosotros, que creo que hace falta. Como decía, el primer aspecto yo lo califiqué como aspecto metodológico epistemológico. Entonces, ¿cómo sería la idea? Escuchar la disertación de un sujeto crítico e intentar identificar cuál es el rol del científico. Esto lo habla mucho Dani y a mí me parece súper interesante. ¿Qué cree el sujeto crítico que es? ¿Cuál cree que es el rol del científico? ¿Es alguien que debe ser un explicador de cosas? ¿Es alguien que debe comentar los papers de los demás? ¿Es alguien que debe explicar un modelo o es alguien que debe buscar la verdad? ¿Sí? Yo tengo mi posición tomada frente a eso. Pero bueno, al menos ya empezar a tener estas categorías, porque les puedo asegurar que esta categoría, por más que sea reduccionista, son medio excluyentes. Un tipo que entiende el rol de la ciencia como la búsqueda de la verdad es muy diferente a un tipo que cree la ciencia como la réplica de protocolos y paradigmas. Son dos científicos contrapuestos, ¿sí? Otro tema importante, estar atento en su discurso o en sus afirmaciones. ¿Cuál es el rol que le da la naturaleza? ¿Es un tipo que tiene la cabeza puesta en un pizarrón haciendo cálculos? ¿O es un tipo que considera que siempre al final del día tiene que salir, respirar aire fresco y mirar para arriba, sentir, tocar, interactuar, experimentar? ¿Cuál es la posición que él tiene respecto a eso? ¿Cree que la naturaleza es el juez último o no lo cree? ¿No? Son como cositas, ¿no? Como para ir teniendo en cuenta. Si querés avanzar un poquito. Y ya metiéndonos en el método científico que Lole algo anticipaba.
Este sujeto crítico, nosotros tenemos que comprobar si entiende que el método científico no comprueba, sino que el rol que tiene es refutar o falsar paradigmas vigentes. Esto es lo que hablábamos del modus tollendo tollens, lo que hablábamos siempre del ejemplo del cine negro. No lo voy a volver a repetir porque es aburrido, pero es decir, muchachos, no es cierto que yo para explicar que J. Toland derriba todo el paradigma heliocéntrico tengo que responderte, entonces, ¿qué pasa con los agujeros negros? Ese es un problema tuyo y de tu paradigma que está apoyado en este cimiento que J. Toland lo acaba de tirar con un martillo. Lo que vos tenés que hacer es olvidarte del agujero negro, olvidarte de toda la superestructura paradigmática, quedarte en tus cimientos y intentar explicar eso. Si no podés, es sano cambiar de paradigma, ¿sí? Avanzo un poquito. No, pero perdón, pero acá, ahí es sí, interesantísimo. Sí, lógicamente todos conocemos ingeniero civil J. Toland, se sube un avión un avión comercial, vuela a 10 kilómetros de altura, pone una cámara con un lente infrarrojo y hace apenas 2 días atrás acaba de subir una nueva observación a más de 850 kilómetros de distancia, cuando en ese modelo, trigonométricamente hablando, a una esfera de 12.741 kilómetros de diámetro, no podés ver más de 357, salvo que el objeto mida kilómetros de altura, ¿no? En este caso no se da eso, sino que está todo sobre una planicie, a la altura de los ojos del observador, etcétera, etcétera. Coincido netamente. Eso es lo que nosotros fuimos llevando de a poco a medida de ir avanzando dentro de esta búsqueda de la verdad, desde que comenzamos en el 2015 a la fecha de hoy, en donde cada vez que alguien quería sacarte del cuadrilátero, vos lo volvías a traer a decir, no, pará, maestro, acá no vale tirar con silla del público, estamos hablando del objeto Tierra. A vos lo que te preocupa, a vos lo que te trajo a este ring es debatir sobre la curvatura en el horizonte, sobre el ocultamiento de objetos por una curvatura supuestamente geométrica. Lo que pasa a un lugar que ni siquiera vos podés ir, en los cuales tenemos que hablar con física teórica, no tiene nada que ver con esta cuestión de la falsabilidad. Punto. Eso es otro capítulo. Cerremos primero este. Sí. Y fíjate que te adelantaste al punto que viene, porque viene a continuación. Yo lo llamo el aparato académico porque es esa presentación que hice en Río Cuarto, ¿no? que explica un poquito mejor esto, pero digo, analicemos a ver los enunciados de este sujeto crítico, imaginemos que estamos hablando de J. Toland, para rastrear los axiomas que están implícitos a fin de detectar si hay componentes ideológico-dogmáticos en sus afirmaciones, y me explico. Cuando hablamos de axiomas, hablamos de aquellas verdades que son, supuestamente, ¿no?, tan evidentemente reales que no hace falta demostrar. Eso es ideológico o dogmático. En el caso de J. Toland, podría ser el siguiente ejemplo. Se ve la Tierra porque la refracción de la luz hace que se levante el horizonte, ¿sí? Porque la curvatura del tiempo y del espacio, ustedes me van a disculpar, saben que mi fuerte no es lo técnico, pero entienden a dónde estoy yendo. Ese enunciado tiene una cantidad de axiomas ideológicos, esotéricos y dogmáticos que ya me duele la cabeza ni siquiera de pensar en eso. Es decir, hay que saber rastrear cuando está hablando un científico a cuando está hablando un cientificista que cree ser científico pero tiene en su paradigma axiomas que lo hacen partir de lugares no comprobables, vamos a decirlo para ser cautos. ¿Sí? Vos, Rafa, hablás de los aplicadores de protocolos, ¿no? Sí, exactamente, entre otros. Un protocolo son eso, siguen una serie de suposiciones, y entonces vos, si suponés todo, te va a cerrar. Olvídate que te va a cerrar. Claro. Sí, bueno, voy a hablar de esas suposiciones también. Acá me refiero sobre todo a lo que muchas veces hablan Dani e Iru, que yo toco de oído, pero es que usan ecuaciones de Newton, ¿sí? Pero después resulta que eran las de Einstein para desmentir a Flat. Entonces, espera. Einstein no es ciencia. Einstein es otra cosa diferente. Está mucho más cerca de la cábala que de la física de la naturaleza, porque la experimentación es en el lugar donde vos podés experimentar. Entonces, a lo que me refiero es a tener un poquito de ojo, que yo sé que todos los que nos están escuchando, si están escuchando esto es porque lo tienen,
pero que estas categorías empiecen a ordenarse de a poquito en la cabeza para poder ir destripando eso que vomitan estos sujetos críticos y que si uno no lo empieza a destripar de a poquito puede quedar boleado, ¿sí? A continuación, algo que para mí es fundamental y lo aprendí mucho de algo que Iru siempre menciona, que es el canal de debate de Nathan Oakley, que es el análisis del discurso. Yo creo que esto es la muerte de muchos de esos argumentos falaces, que es estudiar dialécticamente al sujeto crítico a fin de detectar falacias lógicas en sus premisas, siendo la más recurrente la falacia ad populum, es decir, como vos decías, Lole, la mayoría está de acuerdo en tal cosa, la ad hominem, un ataque personal, de inventar un chat o decir a alguien que es estafador, o otra que se llama ad verecundiam, que es más conocida como la apelación a la autoridad. Yo puedo apelar a la autoridad, como Descartes, como hice hace un rato, pero eso no me da la razón. Eso será un argumento más de alguien que dice algo, nada más que eso, ¿sí? Entonces, de esa forma, podemos ir empezando a desnudar. Miren, les cuento otra cosa. Por mi trabajo, un día tuve que organizar un simposio muy grande de médicos legistas. Y hablaban de la historia clínica. Y el médico legista que daba la charla les decía a los médicos que sean muy cuidadosos con la caligrafía, porque el juez, si no entendía la letra, tachaba y leía textual, ¿sí? Entonces imagínate que decía, se encontró al paciente sin pulso, y no entendía el sin, tachaba, y el tipo leía, se encontró al paciente pulso, y se interpretaba de la mejor manera. ¿A qué voy? Cuando uno sabe establecer e identificar las falacias, uno podría tacharlas, y se va a encontrar que si uno se educa en esto, cuando vea debates entre terraplanistas y cientificistas, se va a encontrar con muchas cosas tachadas y argumentos. Cosas tachadas y argumentos. Porque se apela todo el tiempo a falacias. Entre otras cosas, porque son retóricos, no son mayéuticos, quieren tener razón. Entonces tiran, si hay que tirar ad hominem tiran, si hay que tirarte por la cabeza un golpe bajo lo van a hacer, no tienen honor. Y en el mejor de los casos lo tienen, pero lo que no tienen son ideas propias, ¿sí? Entonces, estas cositas son como para empezar a enriquecer un poco el análisis y sacar un poquito el ruido de lo que sirve, ¿sí? Alguna vez yo hice un análisis de eso en un debate de Iru y era muy loco encontrar cómo había 10 argumentos de un lado y 2 del otro y el resto los tenía que tachar, porque esto es cruel. Cuando uno conoce las falacias, literalmente se los digo, se tachan, porque en lógica eso no significa un argumento válido, ¿sí? Bien, esta es la primera categoría que a mí se me había ocurrido. Es un poco la más aburrida, pero al mismo tiempo también es la más recurrente, porque estos personajes muy lejos están de querer tener un debate filosófico, ¿no? Generalmente están más del lado de lo duro, de encontrarte el error. Sí, pero perdón. De ser los defensores de la... Pero perdón. Sí. De lo duro o de encontrarte el error, hasta ahí nomás de lo duro, ¿no? De lo que vos podés denominar las ciencias duras en contraposición a las ciencias blandas, como puede llegar a ser justamente la sociología, la antropología, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pasó en televisión abierta chilena, donde Guillermo Wood, yo no sé, Rafa, porque vos en esa época no estabas, pero me imagino que tal vez lo hayas visto estaba. por ahí. Yo estoy del 2018, maestro. Mirá vos, cómo pasa el tiempo, cómo crecen los niños, ¿no? Podríamos decir aquello que ya tenemos 4 décadas encima. Bueno, no, decía, cuando Guillermo Wood estaba ahí en el programa de televisión chileno, lo estoy buscando al mismo tiempo que lo estoy narrando, él estaba enfrentado como arquitecto a un geólogo, ¿sí? Muy conocido dentro de lo que era la televisión chilena. Y en un momento, ¿no? Acá iban mostrando todo este tipo de cositas, que esto también es un dibujo caricaturesco, pero la persona esto lo ve como si fuese una explicación lógica, coherente y la más, digamos, la más acercada a la realidad posible. Y vos decís, pero no te das cuenta, te están dibujando, es una tontería. Y entonces utilizan esto para nosotros. Y vos decís, pero bueno, no importa. En este momento, cuando se empieza a quedar, esto fue allí donde estábamos en Colón, cuando se empiezan a quedar sin argumentos el propio geólogo, y Guillermo Wood le tira una medida a través de matemática y demás, este tipo le dice, o sea, un dato duro, a eso quería llegar, este tipo le dice, ¿y qué matemática comprueban eso? ¿Viste? Guillermo Wood
Te contesta, o sea, ¿cómo que matemáticas? Hay una matemática, entre comillas, ¿no es cierto? Como herramienta para poder predecir algo, antes de que suceda en términos numéricos en este caso. Es la misma matemática que usás vos. Y entonces el tipo ahí automáticamente acude justamente a una falacia de o a un hombre de paja o a una acusación ad hominem, etcétera, etcétera. Así que muy buen punto el punto el que comentaste. No sé si Lole quiere decir algo, si no seguimos. Bien, continuamos entonces. La siguiente categoría es ya la más dura, ¿no? El aspecto geodésico cosmológico. ¿Qué significa esto? La presentación gráfica de la forma de la Tierra, digo, ¿no? Algo estuvimos hablando. Verificar si el sujeto crítico presenta imágenes confusas sobre lo que supuestamente defiende el movimiento terraplanista, sin considerar que se trata de una cosmología diferente a la heliocéntrica. Esto significa que no alcanza con reemplazar la Tierra del sistema solar por un disco flotante. Esta la pongo porque es un clásico, pero eso ya es un primer indicio de una persona que ni siquiera empezó a rascar el ABC del terraplanismo moderno o el terraplanismo al que nosotros formamos parte, ¿no? Luego, continúo. Esta es importante y es una muy típica. Explicación de la distribución continental y la Antártida como límite humano real y como continente de las aguas. Uso esa palabra a propósito, continente. Profundizar sobre la idea del muro de hielo, lo pongo entre comillas, y por qué la Antártida es un límite geográfico. Lo digo porque muchas veces, a vos te pasa, Irwin, más que nadie, esos son los dos temas fundamentales para que en la cabeza del escucha, que le interesa el tema, se presente algo claro o algo confuso. Ese es el pasa o no pasa desde mi experiencia en estos años que estoy en este tema. ¿Cuándo sale bien y cuándo sale mal una entrevista? Cuando se puede explicar y se puede establecer en el tapete que estamos hablando de un cambio radical de cosmovisión. ¿Sí? Sí, entiendo que el mapa de Gleason es lo más cercano que podemos a una imagen, aunque nosotros bien sabemos que no es una gran forma, pero cuando se embarra mucho la cancha con el tema de la Antártida y el muro de hielo y que te caes después y el disco de hielo en el universo, ya ahí demuestra poco conocimiento, ¿no? de este tema tan importante. No sé qué opinan ustedes. Sí, coincido, y sobre todo yo estaba buscando acá, por eso escucharon ese sonido de fondo, esta compilación de imágenes de la Antártida que había hecho con el tema de Drexler, el famoso muro de hielo. Yo cuando me encuentro con esto, y mira, justo quedó la imagen de Behind the Curve con esa ridiculización de lo que es el muro de hielo. Y muchas veces incluso me ha pasado con propios geógrafos y demás. Yo buscando allí por el 2017, por ahí, nos encontramos con varias cosas. Por ejemplo, esta partecita del video que dice Sorry We Are Close la presentó Ben, un abogado, fíjate vos, un abogado norteamericano que administra el canal Taboo Conspiracy, que hace, sobre todo sube videos cortos de gente que hace observación a larga distancia. Y él, como abogado, se tomó el tiempo de realmente bajar todas las cláusulas que no están en este video, todas las cláusulas realmente que tiene la Antártida para el civil. Y es abrumador, y figura ahí, y cualquiera puede entrar y descargarlo. Esta idea de que puede ir cualquiera, no es si puede ir cualquiera, porque primero habría que definir qué significa cualquiera. El tema es ¿cuándo puede ir ese cualquiera? ¿Ese cualquiera puede ir cuando ese cualquiera quiere? O ese cualquiera, que puede ser, sí, obviamente, cualquiera, que cualquier ser humano, cualquier ser vivo, bueno, pero acá el problema es, te ponen a vos el cuándo, y entonces cuando vos lees esas cláusulas te das cuenta que vos, en términos temporales, no podés elegir la libertad de agenda para ir a visitar. Y a su vez tenés que pasar un montón de cláusulas antes de ser preseleccionado, pasar por el tamiz para poder ir a la Antártida. Después sí, capaz que sos un cualquiera, en términos de que sos un cocinero, no sos un astrofísico, o sos un dentista, o sos un turista, o lo que carajo fuera. Pero el cuándo es lo importante en términos de ir a la Antártida. Después, muchos coinciden, testimonios sobrados, de ese dicho famoso de lo que sucede con Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, y muchos te dicen, lo mostrábamos en un documental, creo que La Nata, lo que pasa en la Antártida queda en la Antártida. Uno podrá decir, bueno, lo está diciendo medio cómico. Todo bien, hay un tratado, maestro.
firmado y es el único que no se rompe desde hace décadas y se renueva constantemente. ¿Qué más querés? Enterarte recién ahora, ni siquiera vos como geógrafo, cuando nos ponemos a discutir, cuando vos me querés a mí ridiculizar con que es un muro, yo te digo, pará, a vos, si yo a vos te muestro una pared de 30 centímetros, ¿eso a vos te parece un muro? No, porque tiene 30 centímetros, podría ser una valla, podría ser algo más chico, bárbaro. Si yo a vos te presento una pared de 2700 metros de altura y vos girás la cabeza y esa pared siempre tiene 2700 metros de altura, ¿eso a vos te parece un muro? Porque a vos, en escala humana, un muro son 4 metros ya, Bueno, vos sabés que la Antártida, geográfica y geológicamente hablando, es el continente más elevado en promedio de todos los continentes del mundo, y esa altura promedio es de 2700 metros e inclusive tiene montañas que acceden hasta los 4800 metros. No podés interpretar esta idea de cuando vos me decís a mí como astrónomo que ahí está la constelación de Leo, yo no te boludeo y te digo, a ver, mostrame dónde está el león, porque yo los bigotes no le veo y la melena tampoco, No, yo soy una persona con honor e interpreto que hay un arquetipo de un león porque a 4 hijos de puta se le ocurrió unir los puntos de esta manera y no de la otra. Buenísimo. Si vos me querés ridiculizar con el muro de hielo, vos no podés tomar lo que a vos te conviene en tu dibujito de la constelación de Leo, pero no podés interpretar que un muro de hielo es que el continente tiene de promedio 2700 metros de altura. Ah, pero el modelo del átomo sí. El modelo del átomo sí. El modelo de átomo. Cositas pegadas así y cosas dando vuelta alrededor, sí, ese sí es aceptable. Disculpame que me desvíe un segundo, pero vos alguna vez leíste, y ahora le voy a dar paso a Lole mientras que lo busco, ¿vos alguna vez leíste el texto que le escribe Wernher von Braun al Ayuntamiento Escolástico Educativo de California acerca del átomo y eso? No, del átomo no. Okay. Lo de von Braun lo que tengo es todo de... no sé si Lole quería decir algo, perdón, maestro. No, o sea, sobre la Antártida pasa lo mismo que con el espacio, ¿no? Te dicen, no, vos no podés hablar de la Antártida porque no fuiste. Y vos tampoco. Vos no podés hablar del espacio porque no fuiste. Y vos tampoco. ¿De qué me estás hablando? O sea... Y todo el tiempo se caen estas falacias. Por eso está bien lo que decía Rafa de tachar directamente. Cuando vienen, no, pero los expertos dicen. No. Cállate la boca. Bagú, el otro. Basta. Quedás como un idiota. Porque es anticientífico lo que está diciendo. Dame repetible, observable, medible. Dame método científico, bagú. No fruta. No, porque fulano dice. Bueno, es más, por ahí lo que dice fulano es verdad. Pero es verdad per se, no es verdad porque lo dice fulano. ¿Sí? Exactamente. Entonces caen en esta trampa de la ciencia es tal edificio donde radica la verdad. Y este logotipo es el logotipo del portador de la verdad. Es profundamente anticientífico. Entonces, usted viene y me dice, los expertos dicen, yo lo voy a cachetear, no lo voy a dejar hablar. Usted está planteando una cosa científica desde el anticientificismo más grande que existe. No tiene una puta evidencia de lo que me está diciendo. Coincido. Y bueno, perdón, rápido. Carta a la Junta Educativa del Estado de California de Wernher von Braun. ¿Por qué? Bueno, el padre de la cohetería moderna, etcétera, etcétera. Uno puede estar expuesto a la ley y al orden del universo sin concluir que debe haber un diseño y un propósito detrás de todo esto. Cuanto mejor comprendamos las complejidades del universo y todo lo que alberga, más razón hemos encontrado para admirar el diseño inherente en el que se basa. Estar obligado a creer en una sola conclusión, que todo el universo sucedió por casualidad, violaría la objetividad misma de la ciencia. ¿Qué proceso aleatorio podría producir los cerebros de un hombre o el sistema del ojo de un humano? ¿Qué razón extraña hace que algunos físicos acepten el electrón, inconcebible, como real, mientras se niegan a aceptar la realidad de un diseñador sobre la base de que no pueden concebirlo? O sea, que no lo pueden ver, como no pueden ver tampoco un electrón, ¿no es cierto? Es de honestidad científica
que apoyo la presentación de teorías alternativas para el origen del universo, la vida y el hombre en el aula de ciencias. Sería un error pasar por alto la posibilidad de que el universo fue planeado en lugar de suceder por casualidad. Carta a la Junta de Educación del Estado de California, 14 de septiembre de 1972, por Werner von Braun. ¿Bien? Bueno, eso habla de honor. Eso habla de honor, en este caso. En este caso. Habla de honestidad, en este caso. Y ya nos vamos de lo de la Antártida, pero quiero ponerme en sociólogo un segundo para decir, desde mi punto de vista, que el problema que los pone mal de la Antártida es llorar como nenes chiquitos por los límites. ¿Viste que vos decís, me está pidiendo límites a gritos? Bueno, viven en el mundo de Narnia creyendo que tienen acceso al universo y a la Antártida. Y malas noticias, no tienen acceso ni al universo ni a la Antártida. Esos son sus límites. Solo lloren si quieren, pataleen un rato. Pero esa es la verdad. Entonces la reacción que tiene es la misma reacción que tiene mi sobrina cuando le dice que se terminó el cumpleaños. La misma, no hay demasiada diferencia. Es verdad, totalmente de acuerdo, no lo había visto desde ese lado. Incluso citando al gran Daniel Márquez, cuando dicen, para hablar de curvatura en el horizonte, vos primero la tenés que haber visto para saber si lo que estás viendo es o no la curvatura. Y vos tampoco viste nunca la curvatura. Por lo tanto, sí, ¿cómo sabés qué es la curvatura si vos nunca la viste la curvatura? En fin, acá, porque muchas veces nosotros tenemos que apelar y nos ponemos en bondadosos y tratamos de hacerle entender a ese niño interno que muchas veces tenemos enfrente de utilizar el principio de autoridad que ellos mismos necesitan para convalidar su vida diaria, porque si no está el principio de autoridad no saben ni siquiera a dónde tienen que mirar. Entonces nosotros traemos como testigos, jugando a como si estuviésemos en una corte y decir, mirá, pará, los de tu equipo son los que dijeron que hiciste FAU. No lo estoy diciendo yo que soy del equipo contrario y te quiero cobrar el FAU. Tus propios compañeros te están diciendo que le pegaste terrible patada. Entonces, a lo que voy es, en este caso tenemos que utilizar a Andrés Gombro, físico teórico, mainstream, compañero de José Edelstein, representativo de un Carl Sagan, etcétera, etcétera, para el habla hispana parlante, se agarra la cabeza al Lole, se acordó de alguna patada. Y digo, él es el que está diciendo, en representación de ese colectivo que te representa a vos, que lo más común es pensar que la Tierra es plana y estacionaria, hasta incluso extensiones medianas, que no aclara a qué se refiere con medianas, de Tierra. Y que después uno puede deducir a lo que se refería porque dice que directamente la única manera de ver que el planeta es una esfera es ya directamente es irse al espacio. No solamente eso, sino que encima dice como una paradoja. Dice, en realidad para hablarle de curvatura, primero tengo que hablarles de planicie. Y eso es el punto que se refería Rafa, la falsabilidad, entre comillas. O sea, yo no te puedo demostrar a vos que la Tierra es plana. Lo que te puedo demostrar es que no hay curvatura. Te tengo que falsear la curvatura que vos esquizofrénicamente pensás que está viendo. ¿Entendés? En fin. Las observaciones a larga distancia. Hablo de J. Tolan, Buenos Aires Colonia, Chicago Lago Michigan, ya todos las conocen. Entender en la explicación integral de este fenómeno desde el punto de vista observacional, por un lado, eso es perspectiva, visibilidad atmosférica. Tengan en cuenta que esto lo armé yo, que tengo poco de técnico. Resolución angular, ley de Snell, bla, 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 bla. Sí. Más todas las etcéteras que tienen que ver con lo observacional y desde el punto de vista matemático. Ya eso es más duro. Trigonometría esférica. Identificar si el sujeto crítico está teniendo en cuenta todos los factores que influyen en esta experimentación. Como decía Lole, la ciencia no es antojadiza. No, pongo esto, pero saco esto, pero esto ahora me conviene y después no. Esto es refracción, pero esto no. No. Todo junto al mismo tiempo. ¿El tipo lo está teniendo en cuenta, sí o no? Esa es la pregunta. Ahí entra y me anticipo lo que tal vez muchos de nosotros hemos visto en esos debates de Nathan Hawke. Acá, en esto que está acá, vos me tenés que dar cuál es la variable independiente. Básicamente. La variable independiente en este caso, de lo que no depende de nada más, es la curvatura geométrica en el horizonte. Por lo tanto, tenemos que empezar a sacar las variables que te pueden estar afectando a la interpretación de esa observación, entre las cuales en este contexto entran, depende. ¿Entendés la diferencia entre una observación a nivel del suelo? Estando al nivel del suelo, ¿entendés la diferencia de temperatura, condiciones climáticas? ¿Entendés lo que es una fata morgana? ¿Me podés demostrar que un objeto que está totalmente oculto por varios metros e incluso kilómetros puede elevarse
por encima de la forma geométrica que lo estaba obstruyendo, ¿no? Porque viste que hay mucha gente que cree esta idea de que una montaña que está a 500 metros oculto, de golpe puede elevarse y aparecer perfectamente horizontal a la vista tuya sin deformación por simple refracción atmosférica, como si estuvieses viendo a través de un vidrio, viste que el vidrio no deforma, no muta. No, esto estamos hablando de aire. El aire con cambio de temperatura empieza a fluctuar, bueno, etcétera, etcétera. Todas esas variables vos las tenés que entender. Y si en alguna querés ir en contra inclusive de lo que el consenso de alguna manera empírico demuestra, porque vas a hacer una afirmación tan grotesca como que una montaña puede elevarse estando totalmente oculta geométricamente por otro objeto, vos no me lo podés venir a decir así como si estuvieses libre de cuerpo. No, vos me lo tenés que demostrar, porque nadie en la vida pudo demostrar una cosa así. Bueno, esa es una de las variables. Por eso J. Toland desde un avión anula varias variables que tiene que ver con justamente deformaciones de refracción atmosférica, etcétera, etcétera, o las disminuye bastante, bla, bla, bla. Así que sí, coincido, maestro, perdón. Bien, otro clásico, propiedades de los líquidos, ¿no? El comportamiento. Deformación de la premisa, esto lo escuché muchas veces, la deformación de la premisa el agua no se curva, que es un eslogan nuestro. Verificar que el sujeto crítico muestre ejemplos acotados y reducidos de un fenómeno que debe entenderse en su contexto natural. Me explico. Un tipo que muestre un chorro de agua y un imán que lo corre, o un tipo que muestre una gota, que muestre el domo de la gota, ese tipo está actuando de forma limitada o con mala fe, o con deshonor. Una de dos. Porque o no comprendió que no es un buen ejemplo ese, porque nosotros nos estamos refiriendo a un lago, maestro. Al océano nos estamos refiriendo, a una pileta de agua, no a un chorrito que cae así y vos le pones un imán y el chorrito gira para otro lado. Estamos hablando de un líquido en reposo en grandes cantidades. Pero aparte, no necesitas ser ingeniero hidráulico. Pero aparte, ¿por qué? Porque en realidad cuando vos me mostrás una imagen de la esfera, no me estás mostrando la imagen de una gota. Me está mostrando la imagen del planeta Tierra entero, como supuestamente es esto de acá. Entonces no me traigas una gota, porque vos desde acá no ves el tamaño de una gota, ¿me entendés? Vos desde acá no ves el tamaño de un chorrito de agua que se corre, que encima es por electrostática, ni siquiera en tu modelo tiene que ser por gravedad. Entonces no me venga, por eso es que no sirve el ejemplo de la gota. Sirve como, si vos sos un tipo totalmente honesto, podés decir, bueno, mirá, en realidad, si empezamos a la menor escala, bueno, y acá ya se rompió el principio de la curvatura mantenida en un fluido. ¿En dónde? En una gota. La propia gota ya mismo, cuando se apoya sobre la superficie, ya deja de tener la forma esférica. Por lo tanto, tenés razón. La verdad que el agua, a partir del volumen superior a una gota, ya adopta la forma de su contenedor y lamentablemente no puede adherirse a la parte externa. Tiene que estar contenida y siempre está a nivel. Chao, listo. Es por eso que buscamos, perdón que te haya interrumpido, pero que se entienda que vos desde el espacio no ves una gota de agua, ves un volumen enorme de agua. Y vos me tenés que demostrar que ese volumen de agua es curvo, porque si acá es curvo, yo no puedo ver ese mismo lago en tierra plano. No había visto esta foto, está bueno. Esta para mí es la más fuerte de todas, que es la ley de la termodinámica, la imposibilidad de que exista presión atmosférica sin contenedor. La resumo así porque es de la manera en la que yo lo entiendo, y sé que se puede explicar de diferentes maneras, pero hay que analizar si el sujeto crítico presenta una idea cientificista de una atmósfera limitante con el vacío infinito del espacio. Estas son mis palabras. Está bien o está mal que venga un ingeniero y me lo demuestre. Lo que yo digo es que no puede haber presión de aire pegado al infinito vacío del universo, ¿sí? Entonces, si el tipo afirma eso, ya estamos frente a un tipo que lo tiene o que demostrar en una cámara de vacío donde quiera, o callarse y aceptar que esto no es posible. Sigamos. Estacionalidad de la Tierra. Imposibilidad de sentir, detectar o incluso demostrar científicamente el movimiento terrestre. Experimentos icónicos, aparición del cientificismo esotérico relativista como parche, patentes que suponen la plenitud y estacionalidad de la Tierra. Profundizar en la propuesta del individuo crítico, pues individuo, no es individuo, quise decir sujeto, profundizar en la propuesta del sujeto crítico a fin de entender su propuesta. Entonces yo ahí estoy tirando tips que todos los que siguen estos canales conocen de lo que implica el debate de la estacionalidad de la Tierra, ¿sí? No quiero que nos metamos ahí porque es larguísimo, vos lo sabés mejor que nadie,
Pero se entiende, ¿no, Iru? Los puntos más importantes que supone la categoría de estacionalidad de la Tierra. ¿Qué propuesta tiene él respecto a todos estos puntos muy resumidos que yo puse en esta matriz? ¿Bien? Bien, y por último, y para nosotros más interesante, por lo menos para mí, es el aspecto filosófico y ontológico, que es muy probable que esta gente no haya llegado nunca a charlar. Las heridas de Freud, presentadas por Dani en el encuentro del 25 al 26, hablan de la función social y de control espiritual del heliocentrismo. Y acá me planto yo, que venga el que quiera. Acá me planto yo, con mi título, mi analítico, y que venga a debatir el que quiera. La función que tuvieron Copérnico, Darwin y Freud en términos de control social, si lo queremos ver desde un punto de vista, vamos a decirle material, pero de desorientación espiritual, ¿sí? Buscar identificar si el sujeto crítico comprende las implicancias de los planteos terraplanistas en tanto y en cuanto, un poquito más arriba, retomo. Buscar identificar si el sujeto crítico comprende las implicancias de los planteos terraplanistas en tanto y en cuanto cuestionan el rol fundamental que el cientificismo tiene en el posicionamiento ontológico de los individuos. Y me explico. Nosotros no estamos boludeando acá, no estamos entreteniendo a nadie. Nosotros recorrimos el camino que acabamos de recorrer someramente en un Word y mucho más para llegar a incluso a preguntarnos por qué y para qué. Entonces, esta gente comprende que el camino que nosotros emprendimos nos llevó a estos planteos que tienen implicancias mucho más profundas de lo que ellos creen, como dice Guille Wood, la profundidad de la madriguera. Al menos lo tienen en cuenta o ni siquiera se lo pensaron en ningún momento de sus vidas. Sigo un poquito. Estos individuos conocen el origen esotérico y religioso de los axiomas heliocéntricos, que esto lo trató muy bien Dani. Hay que analizar si este sujeto crítico conoce los fundamentos filosóficos pitagóricos cabalistas en los que se avanzan sus afirmaciones. Señor, usted que habla tanto, ¿conoce que los pitagóricos creían que el cuerpo perfecto era la esfera y la forma perfecta era el círculo, y que entonces, haciendo un salto lógico, Dios era perfecto y nuestro mundo así debía hacerlo? Al menos tenga la honestidad de decir si alguna vez lo escuchó. Yo me quedo contento con eso. Si la respuesta es no, entonces póngase a estudiar, póngase a leer, porque nosotros lo hicimos. No, flaco, lo que pasa es que vos para hablarme te tenés que poner a estudiar física newtoniana. No, para este punto no. Porque como dice Lole, esto es el ladrillo, es el axioma, es el cimiento de tu casa. Si yo te pego un misilazo ahí, se cae toda la estructura. No tengo que arrancar por el techo para tirar la casa, ¿eh? Las demoliciones se hacen demoliendo los cimientos. No viene un flaco y empieza a pegar arriba y arranca por arriba. Che, arranque, muchacho. Y arranca el tipo con la masa pegándole a la ventana. Pum. Ya está el piso 14, sí. Bueno, negro, arranca con el 13, dale. Pum. No, de abajo. Los paradigmas se falsean, se refutan de esta manera. Flaco, ahora te toca ponerte a hacer de nuevo el edificio a vos, no a mí. Es un problema tuyo que seguís aferrado a esto por una cuestión emocional, por comodidad, por lo que sea. No es un quilombo mío. Al menos que esto quede claro desde nuestro lugar, ¿sí? Y creo que queda alguna. Sí, perdón. Y a esto sumo, digo, también dentro de estos puntos que vos marcás, al menos pongámonos de acuerdo también, entendamos que aquellos que crearon el modelo, que lo crearon, al menos aquellos que crearon el modelo, pertenecen a una orden concreta religiosa. Y que a su vez... Pensé que iba a terminar el directo sin la palabra. No lo dije. A una orden concreta religiosa. Y que a su vez fue pasado a una orden académica concreta que luego llega hasta nuestros días. Y también sepa usted, señor, o al menos debería saberlo, que dentro de todo eso, los propios contemporáneos modernos que no pertenecen a esas órdenes religiosas, sino que son sus discípulos, también tuvieron que tener un momento de honestidad brutal, y nos encontramos con citas de los propios autores como un Edwin Hubble, como un Leo Tolstoy, como como aquel, como el otro,
que han tenido que reconocer que no se puede demostrar mecánicamente que la Tierra gire, que somos el centro del universo, pero que filosófica, ¿por qué si Edwin Hubble dice que él determinó que la Tierra es el centro del universo, pero que al mismo tiempo es una cuestión de aspecto filosófico que aterroriza la responsabilidad que genera ser el centro, y por una decisión filosófica vamos ahora a empezar a decir que la Tierra no es el centro del universo? Ahí hay un punto de discusión tremendo. Son nenes chiquitos caprichosos que no quieren límites, y el que conoce el límite no se limita, como alguna vez dijimos. Cierro con esto. Tal condición implicaría que ocupamos una posición única en el universo, análoga en cierto sentido a la antigua concepción de una Tierra central. Esta hipótesis no puede ser refutada, pero no es bienvenida y solo sería aceptada como último recurso para explicar los fenómenos. Por lo tanto, ignoramos esta posibilidad. La posición no deseada de una ubicación favorecida debe evitarse a toda costa. Tal posición favorecida es intolerable. Por lo tanto, con el fin de restaurar la homogeneidad y para escapar del horror de una posición única, se debe compensar con una curvatura espacial. No parece haber otro escape. Esto está incluso, por suerte, escrito, se mantiene en la historia escrita del libro de Edwin Hubble, El enfoque observacional de la cosmología, en 1937, en la página 50, 51, 58 y 59. ¿No te parece demasiado argumento como para sostener la idea de que este tipo después empezó a emparchar y a inventar a posteriori la forma? Y se acaban de inventar, te lo está diciendo él, se acaba de compensar. No, me acabo de inventar la curvatura espacial porque no tengo otra manera de sostener que no somos el centro. Acá hemos cambiado la forma de la Tierra y yo creo que no hay... Si alguien me demuestra lo contrario, no tendría problema en cambiar de nuevo. Y bueno, hay cuestiones como esto de que... No, es que vos no entendés, es que tenés que ser astrofísico. Y hablábamos una vez con Rafa de... Pero a los 6 años me explicaron la Tierra esférica y lo entendí perfectamente, con la gravedad, con la rotación, la traslación. Y ahí era un perfecto astrofísico que podía comprenderlo. Y empezás a ver hay como una, no sé cuál sería la palabra, una sectarización de la ciencia, donde no, la verdad radica en tal edificio, pero después te vienen que un loco con 2 palos hace 2000 años hizo ciencia, ¿sí? Que andás a ver lo mismo, si existió, pero sí, supongámoslo. Claro. Un loco hace 2 años con 2 palos hizo ciencia, ¿sí? Pero yo quiero colgar un péndulo. ¡No! Pero amigo, más allá de las contradicciones o que ni siquiera entendés nuestros planteos, por lo menos tratá de reconocer las contradicciones que tiene tu planteo. Porque son demasiadas. Y esto que decía en joda te vienen a decir que ya sabemos lo que pasó 8 segundos después del Big Bang, en no sé dónde. Dale. Te fuiste al carajo, boludo. O sea, te fuiste al carajo. Al re carajo. Y es un chiste, pero sabemos que no le aciertan al clima con 2 días. Lo sabemos. Y conociendo supuestamente el hábitat que quieren predecir, ¿no? O sea. No, lo que veo son esos... yo lo que quiero es charlar con la gente. A mí me gusta hablar. Yo no quiero tener razón. A mí me gusta hablar. Entonces, yo quiero, cuando hablo con alguien de estos, en el momento que detecto una frase repetida, algo que ya escuché en otro lado y no me cierra, ya eso ya lo escuché. Es más, sé quién te lo dijo, porque también me lo dijo a mí y no le creo. ¿Sí? Decime algo tuyo, quiero hablar con vos. ¿Vos qué pensás? ¿Estás pensando? Primero, ¿estás pensando? ¿Sí? Entonces, si querés amistosamente lo estoy diciendo, como yo no pretendo tener razón, pero podemos tener una charla honesta donde no me repita, no, lo dice fulano, lo dice la mayoría, y me digas algo que vos realmente pensás. Quiero verte pensar. Decime algo que no haya escuchado, algo tuyo. ¿Sí? Dame algo de verdad, algo empírico si me hablas de ciencia. Porque me saltás con que fulano en un chat. Eso es evidencia de algo. Y si no, vaya, siga todos los protocolos que quiera. Y bueno, veremos cómo termina. Vamos, Ciru dice verdades expuestas. Si lo confirma la
todo mentira si lo confirma la NASA. Es todo mentira si lo confirma la NASA. Es todo mentira si lo confirma la NASA. Es todo mentira. A la luna nunca la invadieron y el espacio nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.